¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Encuentro de Valor. Bueno, hoy vamos a charlar un poco de esta cuestión que está viviendo la Argentina, que a mi entender es medular, que es la relación de las empresas, de las pymes, de los comercios con el Estado y este conflicto que se está empezando a suscitar entre lo que es la producción y la producción interna, el consumo y las importaciones. Bueno, para eso el invitado de hoy, para mí un amigo, pero además de ser un amigo es un excelente profesional y referente en el tema, Javier Montalbetti, es el presidente de CETIC, ¿no? Exactamente. Que es la cámara empresaria de tecnología, informática y comunicación. Ahí está, de la además de ser empresario sí. y ser también un emprendedor. Por lo cual, bueno, Javier, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por la invitación, no, por Federico, favor. como siempre. Y bueno, venimos a hablar de un tema complejo que es la situación actual de las pymes, la situación que tienen para con el Estado, los niveles de trazabilidad que tienen las empresas. Digo, cuando digo empresas siempre estamos hablando de un emprendimiento genuino que trabaja en función, obviamente, de ganar dinero, pero que genera empleo, que puede tener un trabajador, un autoempleado, como decimos nosotros, que genera autoempleo, hasta 200, 300 trabajadores que se considera pyme. Que se considera pyme. Y bueno, estamos en una situación compleja. Digo, todos en general, en los rubros hay rubros muy golpeados, sobre todo por la apertura indiscriminada de importación. Claro, pero bueno, es una situación compleja, claro, que tenemos que abordar. Entonces, a ver, justamente para abordar el tema ese, cuando hablamos de una situación compleja, hoy se está circunscribiendo, lo están circunscribiendo quizás los medios al tema de las importaciones, pero en realidad hay cuestiones de fondo también, creo yo, hasta más importantes, ¿no es cierto? Sin duda. Es la subsistencia o la cintura que tiene que tener el empresario pyme, el comerciante, para poder manejarse y tratar de sobrevivir en este país que está totalmente infectado. Digo infectado porque la verdad que ya es una enfermedad para quien trata de crecer, para quien trata de progresar, de impuestos y tasas, ¿no? Nacionales, provinciales y municipales. Sí, sin dudas. Las tasas se dividen, como dijiste bien recién, ¿no? En tres: nacionales, provinciales y locales. El gobierno nacional, con toda la dificultad que genera por esta profunda recesión, negar datos del INDEC, digamos, están cometiendo algunos errores de mala praxis por una cuestión, desde mi punto de vista, por un sesgo absolutamente exitista de querer contar buenas noticias. O sea, vos decís tener buenos datos, exacto, pero que no se transcriben, no se traducen a la realidad. Exacto. Le echaban en cara al gobierno anterior que tenía los datos falsos del INDEC o que no tenía datos porque era un escándalo. Ahora resulta que si hay un dato que no le cierra al presidente o a los que están a la gente que está en la conducción del Estado, no le cierran los datos porque en realidad quieren exponerlo de otro modo, echan al director del INDEC, que no es un dato menor, digo, es un funcionario. Y después sale el jefe de gabinete a decir que no es el momento y no es un dato trazable porque lo quieren comparar de otra manera. Más allá de eso, porque digo, no es que nos la vamos a agarrar con los funcionarios, que de hecho nos deben respuestas y tienen la responsabilidad de generar el bien común y como siempre promueven y dicen ellos que quieren lo mejor para los 45 millones de argentinos. Igual déjame, digamos, agregar algo. Más allá de la situación del INDEC y del índice de inflación que puede llegar a haber en un mes determinado, eso tampoco hace al verdadero problema de las pymes, de las empresas. Eso de alguna manera es un índice que se utiliza justamente para la macroeconomía, para los préstamos, para las relaciones, pero no para la cuestión importante y, como dije hoy, medular de las pymes, de los empresarios pymes y de los comercios. Exactamente. Es un dato más de los datos que tiene la economía que aporta para la sustentabilidad, para la competitividad, claro, para que un gobierno sea sustentable. Sí, que sea reconocido, que tenga ingreso al crédito. Entonces, nosotros, ¿cuál es lo que vemos? Digo nosotros porque hablo en el común de las personas que suelo representar, o bien hablo también de la experiencia propia, personal, de que tengo una empresa hace 23 años. Pago impuestos, tengo todo en blanco. La verdad que es un desafío importante trabajar y ser sostenible. Dos datos fundamentales. Se pone un sesgo absolutamente cerrado en la reforma laboral. Es como una obsesión
porque tiene que salir a como dé lugar, y se armó la mesa de mayo y se negoció y demás. Presentaron que de la hecho reforma vos laboral. parte. Nosotros formamos parte con la Unión Industrial Argentina y claro. con otros estamentos, también hubo sindicatos, dirigentes de todo tipo. Y se llegó a un paper y se llegó a una propuesta, a un anteproyecto de ley. Ahora automáticamente hay una guerra en la Cámara de Diputados y de Senadores porque están, por un lado, presionando a los gobernadores para que no acompañen esta iniciativa, los que hoy son oposición. No tienen ninguna propuesta superadora, que eso también es llamativo. No, además... Porque, digo, puede ser un paper o puede ser un anteproyecto de ley la reforma laboral, que es absolutamente necesaria en la Argentina. Indiscutible. Sí, y tener 2 o 3 tips que para mí son fundamentales y para nosotros los pymes es, primero y principal, nosotros nunca vamos en contra de los derechos de los trabajadores. Esa es la gran mentira que se quiere imponer en los medios, como que el empresario es un ser inescrupuloso, que quiere volver a la esclavitud. Eso es una gran falacia que se va generando con el tiempo y se va generando como que el empresario es el que está señalado como el que hace las cosas por mal. eso, pero te interrumpo, porque la realidad es que las personas que de alguna manera manifiestan esto, no es porque están pensando y bregando por los derechos del trabajador, están viendo peligrar sus propios intereses. En esto hay problemas o miedos del sindicato, hay miedos de las provincias, de los gobernadores con las participaciones en ganancias. O sea, esta pugna, esta pelea que están teniendo, hacen creer a la persona asalariada. Yo digo asalariado porque trabajador somos todos, ¿no es cierto? Seas empleador o empleado, somos todos trabajadores. Pero al asalariado, al dependiente, le hacen ver como que están luchando por sus derechos. Es mentira, están peleando y luchando por sus intereses, no por un derecho de la persona asalariada, de un empleado. Porque, sin ir más lejos, la reforma laboral, la reforma tributaria y todas las reformas que necesita el Estado para ayornarse, para modernizarse, van a tocar intereses. Claro, ahora, eso pasa siempre. Hay intereses sectoriales, hay intereses ideológicos, hay posturas que son inamovibles. Digamos, nosotros no es que le vamos a pedir a la izquierda que apoye la reforma laboral y el banco de horas, porque está en la antítesis de esa concepción. Lo que sí se puede tratar de generar un consenso, claro, de que tenemos leyes que tienen 70 años y se tienen que ayornar porque la digitalización, post pandemia tuvimos un avance muy fuerte, ya lo hemos hablado en otros programas, y que es muy necesario ayornar las leyes. Eso es por un lado. Por otro lado, también lo que necesitamos es que el Estado, en lugar de estar absolutamente ausente y retirarse de mejorar la infraestructura vial de la Argentina, de mejorar la red de trenes para que tengamos buenos trenes para no solo circular la gente, que pueda, el ciudadano de a pie pueda tomarse un tren, el transporte de materias primas y de materias con valor agregado. Que de hecho es mucho más barato que el transporte de carga de camiones. Pero sin lugar a dudas, terrestre. En todos los países del mundo se hacen grandes inversiones en trenes, en lo que es navíos y toda la parte de tránsito interno. Hoy en Argentina sale mucho más caro sacar un producto de Tucumán a Buenos Aires que de Buenos Aires a España. Sí, totalmente. Entonces, la locura de todo esto es que lo tomamos con naturalidad y después el Estado lo que dice hoy es, no, nos retiramos de las rutas porque la verdad que no es competencia nuestra, porque nosotros tenemos que lograr la competitividad del Estado. Y no, flaco, estás equivocado, porque cuando solamente hay camiones en las rutas, que es un mal síntoma, tiene que estar el tren, tiene que estar el camión. Totalmente. Y tiene que estar los barcos. Ahí tenemos un caso también histórico en la Argentina, no hablo de un caso en particular, sino de la situación que la fuerza de un sindicato hizo. La fuerza, cuando digo la fuerza es mentira, los arreglos, la plata, las coimas que hay detrás de esto, hizo que los trenes vayan perdiendo vigencia y que sea todo de camiones, ¿no? Hubo también una gran e importante influencia del sindicato de camioneros en todo esto. Lo que pasa que forma parte de años de abandono, de una, si quieren, podemos decirlo de una manera más simple. Cuando algo se abandona y cuando se hacen grandes anuncios de que eso va a volver, básicamente no suele suceder. Claro. Entonces, lo que nosotros
tratamos de pregonar con las cámaras empresarias, con todo el movimiento PYME que nosotros representamos, es, tenemos que tener una coherencia de parte del Estado que no se retire absolutamente, como dicen muchos de los funcionarios, que el Estado es un socio bobo, que te saca y que nosotros no tenemos que estar en ningún lado. No, flaco, estás equivocado. Estás liderando el país para 47 millones de argentinos. Tenés la responsabilidad de que te vaya bien. Acá no hay un golpe de Estado, no hay un movimiento que lo quiere derrocar al presidente. Estamos hablando de que es hora de que las pymes no solo levantemos las banderas porque la estamos pasando mal. La venimos pasando mal hace 15 años. Entonces, cuando viniste con una propuesta disruptiva a cambiar todo y hacer todo de nuevo, tenés que refundar el país, no refundirlo. Entonces, caemos en el lugar común de que hoy tenemos funcionarios de primera línea que salen a decir que no, comprar ropa en la Argentina es un robo. Lo dijo el ministro de Economía. Entonces, para nosotros es insultante, porque nosotros agregamos valor en origen. Nosotros queremos comprar la ropa que se hace en Argentina y también comprar la ropa de afuera. Y después tenés un jefe de gabinete que dice, digo, no me la quiero agarrar solo con ellos, pero lo que pasa es que son los referentes máximos. Estamos hablando del jefe de gabinete que con total liviandad dice, no, es más barato importar un jean que comprarlo en la Argentina. Primero y principal, nunca tuvo un maxi kiosco. Entonces, como no conoce la realidad de alguien que trabaja, a eso iba. ¿Vos lo dice con total displicencia. Yo, digamos, en mi línea de pensamiento, y después vamos a ir al tema de los impuestos en particular, pero en mi línea de pensamiento yo soy de la idea de que hay diferentes tipos de empresario, ¿no? Está el empresario pyme, como puede ser vos, que nace de una idea, lucha, crece, digamos, la implementa y sufre estas inclemencias tributarias y las inclemencias propias del país. Pero después están los otros empresarios. Están los empresarios ligados al poder, ¿sí?, con un estado prebendario. Después están los empresarios ligados a los sindicatos. Y después están los propios políticos que se convierten en empresarios a través de testaferros. Entonces, estas últimas clases, dejando de lado esta que te hice referencia respecto a un ejemplo que sos vos, son empresarios que no sienten verdaderamente el problema que es en la Argentina ser un emprendedor, un empresario pyme. ¿Por qué? Porque tienen el dinero que les viene de arriba por la corrupción, el dinero que les devuelve el Estado por los negociados. Es decir, lo que no tienen es verdaderamente ese sinsabor de vivir todos los días con una amarga noticia que puede llegar a ser desde el tema impositivo hasta el tema de la materia prima. No les importa porque tienen dinero extra, les sobra. Entonces, ¿quiénes quedan? Los pymes, las comerciantes, que tienen que salir a trabajar y verdaderamente a sufrir esto que ellos no lo sufren porque están en otra sintonía. Entonces, ahí viene el tema. Sí, en parte sí. Yo creo que el empresariado se compone de todos los actores que vos nombraste. Porque, digo, sí, para no entrar en el lugar común de victimizarnos, ¿no? Porque, digo, no, pero después, no es victimizar, es que no saben cuál es la realidad de ellos. Lo que te quiero decir con esto es, generalmente la victimización, en algunos casos, de gente que sale y dice, no, yo me fundí gracias a esta política económica, posiblemente sí suceda en casos muy puntuales y en sectores puntuales, como ahora el textil, por ejemplo, está siendo muy dañado por esta política económica del gobierno. Puede ser puntual. Ahora, después hay un montón de emprendedores, de emprendimientos y de empresas y de empresarios que toman malas decisiones y que pueden caerse en el camino. Bueno, pero eso no es lo que yo decía. No, pero lo que te quiero decir es, nosotros construimos con todos y después tenés los pseudoempresarios, como dijiste hace un ratito, de lo que es la política y esta cosa de los desprendimientos de la política que empiezan a tener una monetización con testaferros o lo que fuere. Nosotros, ¿sabés qué? Lo charlamos permanentemente. Cuando uno decide emprender, toma la decisión de tomar un camino de incertidumbre, de desafío constante. Sería ideal que sea un país normal, como muchas veces se habla de la normalidad. Nosotros tenemos socios estratégicos en Latinoamérica que no son por ahí el mejor ejemplo del mundo, pero nosotros nos tenemos que fijar en Brasil, que es un país que tiene la misma política de producción y de sustentabilidad hace 25 años.
Y fue presidente, Lula da Silva fue presidente, sí, Bolsonaro, no importa la ideología. Pasaron de la izquierda a la derecha. No importa la ideología. Y no tocan una coma del pacto que tienen con lo productivo, con los sindicatos, con las cámaras y con los empresarios. Entonces, ¿cuál es la conclusión que tenemos en lo inmediato? Nosotros lo que necesitamos es que el gobierno tenga la previsibilidad suficiente para hacer un país sustentable. ¿Cómo lo proponemos nosotros? Desde las pymes. Las pymes somos quienes somos parte de la solución, no del problema. Se dieron de baja 19.000 quit en AFIP, que eran pymes, que le daban trabajo a un trabajador, a un autoempleado, hasta, no sé, 50 trabajadores. Eso no es un dato menor. Bueno, y vayamos a ese dato que no es menor justamente, y que es preocupante, y tratemos de explicar o de encontrarle un poco en la actualidad ese origen. O sea, ¿por qué está pasando eso? Eso pasa esencialmente porque al tener una recesión tan fuerte en la Argentina, no se pueden sostener las empresas. Generalmente la industria está muy golpeada porque la industria tiene una superestructura, porque se forma un emprendimiento industrial, por lo general tiene una perdurabilidad de 30 años. No se calcula a 2 años. No es que levantás una cortina y pusiste el stock y te pones a vender. Hay infraestructura, hay maquinarias, hay un montón de aristas que hay que pasar. Entonces, la industria tiene trabajadores calificados con un poder adquisitivo un poco superior de la media, ¿sí? Con una sustentabilidad, con una capacitación permanente y además con inversiones muy fuertes que impactan en toda la sociedad. Bueno, por eso, y hoy en día, ¿qué es lo que estaría pasando? Digamos, ¿cuál es, más allá de la recesión que estamos hablando, que esa recesión obviamente que genera una falta de consumo, al no haber consumo, pero también qué otros factores importantes inciden en esta crisis? La apertura indiscriminada de importaciones, por ejemplo. Hoy tenés industrias que tienen hangares de 20.000 metros cuadrados. Lo que dicen es, apaguemos las máquinas, traigamos la mercadería, la traemos de afuera, por menor costo de lo que sale producir en la Argentina, por la cantidad de impuestos que tiene y por el costo agregado que tiene el valor argentino, digamos. Vos hoy me decías justamente que en una política liberal como esta, que se admira y se mira con glamour a Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos es un tipo proteccionista que impone justamente medidas a las importaciones y acá se hace lo contrario. Mira, das un ejemplo muy bueno porque lo charlamos hoy. El presidente de la Argentina tiene una clara admiración por el presidente de Estados Unidos. Ahora resulta que Argentina hace todo lo contrario desde la parte de producción y de la parte de proteccionismo que tiene Estados Unidos, que es absolutamente proteccionista. Claro, ¿sabes lo que...? Le pone impuesto a todo lo que es importado porque quiere generar valor, por lo menos, cuidar un poco la producción nacional de Estados Unidos. Sí, un poco, no mucho. No, digo un poco en el sentido porque no tiene tampoco grandes mercados para salir a jugar, porque China hoy ha jugado muy fuerte, India tienen los mercados tomados. ¿Y qué pasa? El presidente de la Argentina hace todo lo contrario, libera las importaciones, cualquiera puede traer cualquier cosa, se traen maquinarias nuevas, usadas. Argentina importa ropa usada hace mucho tiempo. Entonces, nosotros no nos queremos transformar en el basurero del mundo, queremos ser una potencia de producción. A esto que me estás diciendo, hoy se decía en los medios y se viene hablando de este tema, por ejemplo en lo que es lo textil, la argumentación de la importación te dice, porque antes cuando el mercado estaba cerrado y no había importaciones, los industriales textiles hacían lo que querían y ponían hasta un 300 o 500%, digamos, por encima del costo, el valor de venta. Entonces, de alguna manera ellos hoy se están agarrando de eso, che, dejen de ganar tanto, dejen de tener un margen tan grande. Es una justificación bastante vil, porque con ese criterio fundimos a todos los productores de ropa de la Argentina y traemos toda ropa de afuera. Ropa de India, ropa de China, ropa de donde fuere, nueva, usada, porque después empiezan destruyendo estos las problemas. fuentes de empleo, ¿no? Destruyendo todas las fuentes de empleo que no se recuperan más. Una fábrica que cierra tarda entre 20 y 25 años en volver a abrir. Entonces, estas políticas, que son políticas y son decisiones políticas, tienen que tener por lo menos
para el empresariado pyme y para la gente en general, porque digo, cuando digo empresariado pyme, nosotros tenemos impacto con nuestra gente, nuestros habitantes, co-ciudadanos del día a día. Hoy nosotros cerramos una de nuestras empresas y dejamos de comprarle a la cafetería de la esquina. Dejamos de tener los proveedores locales. No es lo mismo, pero se vio en la pandemia como en capital, en las zonas, por ejemplo, de los bancos, tribunales, cerró todo. Exacto. Ese sería un poco el efecto que vos estás diciendo. Eso es un efecto a mediano plazo con estas políticas anti-industria. Porque digo, vos podés tener una convicción económica y podés tener una ideología. Estamos todos de acuerdo. Ahora, este gobierno lo que está haciendo es, sistemáticamente quiere destruir la industria argentina. Y más allá de los actores, porque digo, después... Fuerte eso, ¿eh? Mañana el presidente se pelea con X, fulano, no importa. Lo que digo es, no hay que personalizar las peleas y lo que hay que hacer es construir puentes a mediano y a largo plazo. Este gobierno, con esta política en particular, y con un ministro de Economía que lo único que le importa es la City financiera y los mercados de capitales, va en desmedro absolutamente de la industria nacional. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no somos apocalípticos y no queremos terminar con este gobierno. Lo que necesitamos es que pegue un golpe de timón y que empiece a escuchar realmente a las pymes. Es que sin las pymes, y sin los comercios y sin la producción no existen los impuestos, no existirían cómo sustentarse. No habría forma, de hecho, no habría forma. Vamos a este punto justamente, ¿no? Ya estamos por terminar, pero quería hablar de la cuestión impositiva. De la cuestión impositiva a nivel nacional, provincial y municipal. Porque la realidad es que creo que es uno de los puntos más álgidos que existen también respecto de la posibilidad de producir y de crecer, ¿no? Cuando comparamos justamente los costos de un producto argentino y de un producto importado, nos damos cuenta que en realidad la tercera parte del costo de producción va al Estado. Va al Estado. Entonces es imposible competir, es absolutamente imposible y ahí no hay justificación que valga de margen ni de nada, es imposible. Hay una cantidad de impuestos. El gobierno nacional ha tenido una clara política de baja de impuestos. Es una política que se va implementando muy de a poco. Hay algunos ejemplos puntuales como el impuesto país, como el impuesto a los bienes personales, que han hecho algunas bajas que se han notado y que han impactado en los productos también. Digamos, productos finales que han tenido una baja considerable porque se le bajaron los impuestos. Después, el gobierno provincial, los gobiernos provinciales en general no han tocado un solo impuesto. Y los gobiernos municipales han incrementado impuestos por una necesidad de recaudación, claro, y por una necesidad de solventar la gestión, no con el dinero del Estado nacional ni provincial. Bueno, yo a veces digo que no solo es la gestión, sino también es el aparato partidario, ¿no? Sin lugar a dudas. Porque el aparato partidario es mucho más grande que la gestión. El televidente tiene que saber que cuando hablamos del impuesto provincial, principalmente en las tasas de seguridad y higiene, municipal, y en provincia, ingresos brutos. Lo que hay que entender es que ese impuesto va sobre lo que ingresa al empleador, lo que ingresa al comerciante, al empresario. Es decir, si yo vendo por 10 pesos, compré ese producto, vamos a poner un ejemplo, a 6. Tengo un margen de 4. Pero en ese margen yo tengo que descontar también sueldos, alquiler si es que alquilo, servicios, etc. Y lo que queda es lo que podría ser la rentabilidad de ese empresario. La provincia y los municipios cobran sobre el total. Es decir, que en realidad se están llevando un porcentaje altísimo, pero muy alto, de lo que es la utilidad final del empresario, la utilidad final. Y la gente quizás no lo entiende cuando te dicen el 1,5 o el 3,5, no es nada, no, pero es sobre el total, sin discriminar que eso es, tengo que pagar y tengo que volver a comprar el producto y pagar toda mi estructura. Lo que sucede es que muchas veces la interpretación es que el Estado es un socio que tenés, es el mayoritario, que te impone impuestos, por eso son impuestos, no son tasas. Entonces, lo que empieza a suceder es que si nosotros no tenemos una reforma tributaria importante en la Argentina que sea nacional, provincial y municipal, pero tiene que estar mancomunada y tiene que estar trazada de una manera de que primero no haya superposición de impuestos. Nosotros pagamos 2 y hasta 3 impuestos repetitivos y de manera consecutiva porque trabajamos con diferentes provincias o diferentes ámbitos. Por otro lado, también lo que nosotros tenemos que entender es que el contribuyente, que somos nosotros, que es la persona que está mirando,
tiene un inconveniente de que no siente un alivio real porque la presión fiscal no baja. Entonces, siempre pagamos los mismos de siempre. Sí, es como hablábamos, es pescar en la pecera, cazar en el zoológico. Mañana sale AFIP a hacer investigaciones. Va siempre lo mismo, y van a los que están en el sistema. A los que están registrados, sí, totalmente, a los que están en blanco. Ahora, si no se combate realmente la informalidad, ¿sí?, que creo que las billeteras virtuales como... sí, lo hemos hablado, sí, ya lo hemos hablado en programas anteriores, que han tenido un impacto de ir, digamos, sincerando la economía, ir blanqueando de a poco, digamos, o obligatoriamente lo que pasa en la economía. Ahora, ¿qué pasa también? Lo que nosotros tenemos que entender es que sin estas reformas, que son reformas estructurales, el país no es sustentable. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Tener un país sustentable, que tenga una industria fuerte. No digo que sea recontraindustrial. Lo que digo es, Argentina tiene una historia industrial muy fuerte, ¿sí? Y ha sido realmente un parámetro en esta región. Ahora, cuando hay grandes crisis, no solo de identidad, sino de potencias que empiezan a tener cambios muy fuertes, porque tienen que cambiar, cuanto mayor grado de inmensidad tiene una potencia, más le cuesta cambiar. Totalmente. Nosotros en Argentina tenemos una oportunidad. Se están haciendo cambios estructurales. Bueno, tenemos la oportunidad de cambiar y, por ejemplo, hacer una reforma tributaria, ¿sí?, seria, que sea inclusiva, que pueda sincerar la economía argentina de que en negro, que tenemos 3 economías paralelas, ¿sí?, para que paguemos más contribuyentes, pero menos impuestos. Esa es la clave. Tenemos que cerrar. Yo quiero, digamos, concientizar al televidente, que no es comerciante, empresario, pyme, pero para que entienda el ejemplo. Cuando en la casa de ustedes les llegan los servicios, la luz, el gas, y les aumenta, lo primero que hacen es indignarse, ¿no? ¿Cómo aumentó esto? ¿Cómo aumentó lo otro? Bueno, traten de comprender lo que le pasa a las pymes cuando no solo tienen esos servicios que pagar, que también les aumentan, sino una cantidad, un abanico enorme de tasas y de impuestos que tienen que abonar y que les viven aumentando todo el tiempo, y que además el ingreso cada vez es más bajo. Entonces, creo que la empatía, la capacidad de poder comprender pasa por saber lo que uno está viviendo y ahí poder verlo en el otro. No les alcanza la plata, bueno, a las pymes les pasa lo mismo. Realmente es una situación general en la casa y en la actividad comercial. Javier, seguimos hablando. Yo simplemente te quiero aportar algo. Decime. Hace un tiempo venimos hablando y vos amablemente siempre nos invitás, y hay algo que quiero compartir con la audiencia, que es que las pymes no somos el problema, somos parte de la sociedad. Totalmente. Generamos empleo genuino, pagamos impuestos, y lo que nosotros queremos estrictamente es que los funcionarios que estén en un escritorio salgan al territorio, entiendan de qué se trata el mundo pyme, para que no tiren declaraciones como la que escuchamos, que es tristísimo escuchar eso por parte de gente que no le importamos, pero digo, nosotros vamos a seguir estando. La política tiene el poder transitorio, los ciudadanos tenemos el poder permanente. Y otra cosa que les quería compartir es que el gobierno, ya no tenemos tiempo, el gobierno no tiene un cheque en blanco. ¿Sí? No, totalmente. Entonces, con las elecciones. Nosotros lo que tenemos la oportunidad es ahora de proponer todo el tiempo cambios. Este reclamo creo que si es visible, que de hecho es visible, pero si es tomado y debe ser solucionado, porque si no además se van a quedar sin aire. El aire son las pymes, el aire son las empresas y los comercios que realmente contratan al 70% del personal, de los empleados en la Argentina, y son los que pagan el 70% más de los impuestos. Así que la realidad, creo que tenemos que tomar conciencia de venirnos todos. El presidente creo que en algún momento dijo: hay que tener agallas y el que no paga los impuestos es un héroe. Lo dijo el presidente, no lo digo yo, ¿no? Y lo dijo en su carrera, digamos, presidencial y siendo presidente. No creo que sea la idea, creo que la idea es que todos tenemos que pagar y que tienen que bajar todo para que todos, absolutamente todos, estemos de la misma manera y seamos tratados con la misma Sin duda, y si tanto lo cuidan al presidente para que no siga haciendo ese tipo de declaraciones, que se fijen que el ministro de Economía y el jefe de gabinete, que son los absolutos responsables directos de la conducción del gobierno, no sigan provocando al mundo pyme y no sigan, digamos, con esa soberbia
Y con esa liviandad, nosotros somos generadores de puestos de empleo. Sí, totalmente. Entonces, sin industria no hay nación. Gracias. No, gracias porque ustedes. si no me están ya desde... Gracias. Bueno, como siempre, un placer, ¿eh? Realmente creo que fuimos claros, fuiste claro y sos muy, muy conciso cuando explicás. Bueno, nos vemos el jueves que viene y como siempre les digo, creo que también la sociedad se hace con lo que estamos hablando, pero también con el respeto, con la buena convivencia y sabiendo pedir perdón, por favor, gracias. Eso nos hace mejores personas y mejor sociedad. Así que recordémoslo y tratemos de implementarlo. Hasta el jueves que viene.